siguiente simposio, que es el primer el simposio internacional, pues le toca al servicio de hemodinamia y cardiología intervencionista de nuestro hospital. Los que no saben, nuestro servicio es pionero en muchos de los tratamientos de alta tecnología, y para eso, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Joel Estrada Gallegos. El doctor Joel Estrada Gallegos es nuestro jefe de servicio de cardiología intervencionista. Creo que por todo el currículo que tiene, ¿no?, esta presentación, aparte de ser un amigazo, siempre comprometido con los pacientes. Adelante, doctor Joel, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, buenos días. Por cuestiones de tiempo vamos rápido ya para presentar esto. Contamos con la presencia del doctor Enrique Ribeiro, el doctor Villablanca para ser los ponentes, y tenemos la posibilidad de tener con nosotros al doctor Jonathan Zamudio, que es de la gente joven del servicio de hemodinamia, y al doctor Jonathan Uribe, que preside esta reunión. Él se encargará de hacer la presentación de los ponentes y coordinar esta discusión si nos da tiempo. Jonathan. Gracias, buenos días tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí. Gracias al doctor Galván por la invitación. Y bueno, rápidamente, hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes. Es parte del desarrollo y la actualidad que estamos teniendo en la cardiología intervencionista y parte de las técnicas que antes eran quirúrgicas se están convirtiendo en técnicas percutáneas. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre dos temas relevantes. Uno es el abordaje cada vez en paciente más joven, lo que va a implicar el TAVI sobre TAVI, es decir, cada vez paciente más joven vamos a colocar una válvula transcatéter y a futuro vamos a colocar una segunda válvula transcatéter. Y el segundo tema es cuáles son las técnicas, las terapéuticas actuales que podemos manejar en válvula mitral, que esto ya es una realidad y en poco tiempo los vamos a tener accesibles, esperamos, también en nuestros centros. Para eso tenemos al doctor Enrique Rivero. El doctor Enrique Rivero es un buen amigo, él es cardiólogo intervencionista, él es cardiólogo estructural, él fue formado en la Universidad Naval en Canadá, hizo su doctorado allá también y trabaja actualmente en el INCOR, el Instituto Nacional de Corazón en Brasil, y bueno, él nos va a hablar acerca de lo que sería el TAVI-INTAVI paciente joven a futuro. Enrique, ¿cómo andas? Buenos días, por allá en Sao Paulo, como al mediodía más o menos. Exacto, muy buen día a todos, muchas gracias. Intentaré con mi mejor portuñol hablar con vosotros en los próximos minutos. ¿Me escuchan bien? Todo bien, Enrique, adelante, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Jonathan, Luis, a todos, y felicitaciones por el Congreso. Es muy bueno que empecemos a volver a hacer los eventos presenciales. Entonces, el tema que me tocó es un tema seguramente muy importante, que es la TAVI en los pacientes más jóvenes y la cuestión del TAVI-INTAVI, o sea, el manejo, ¿no?, del fallo de la TAVI en el futuro. Y es importante que hace 22 años se hizo los primeros casos de TAVI y LATAM ha tenido también un papel fundamental. Miren que la primera TAVI con CoreValve se hizo en 2004 en India, y luego el tercer y cuarto caso en Venezuela, que fueron las primeras TAVIs en LATAM. Brasil también ha tenido un papel con la válvula que se desarrolló aquí en San José do Rio Preto, que es una ciudad cerca de San Pablo, y sin duda en los últimos años para el tratamiento de la prótesis aórtica, mitral, incluso se hizo hace 2 años el primer valve-in-valve en una prótesis mecánica. O sea que fue un desarrollo muy importante y sin duda hoy la TAVI es el tratamiento número 1 en los pacientes inoperables o de muy alto riesgo quirúrgico. Incluso se demostró en muchos estudios randomizados, sin duda en los pacientes en los cuales el acceso femoral es bueno, pues superior al tratamiento quirúrgico en los pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio, incluso más reciente en los pacientes de bajo riesgo. Incluso en el Partner 3 y en el Evolut Low Risk, el promedio de edad de los pacientes era más o menos 72 años. Y estos pacientes de bajo riesgo quirúrgico se han sumado en esta meta-análisis publicada hace casi 3 años, en la cual la TAVI disminuyó mortalidad, tanto la mortalidad global cuanto la mortalidad cardiovascular
alrededor de 40% en relación al tratamiento quirúrgico estándar a los 12 meses de follow-up. Y sin duda el avance de la TAVI ha permitido en países como Estados Unidos y Europa que desde 2015-16 se pasó a hacer más TAVIs que cirugía convencional. Incluso en una publicación muy reciente del TVT Registry, después Pedro puede comentar un poco, y yo encuentro muy interesante que miren que ahora en 2021 47% de los pacientes menos de 65 años se fueron a TAVI en Estados Unidos. Y si cogemos los pacientes entre 65 y 80 años, 87% de los pacientes se fueron a TAVI en Estados Unidos. O sea, cada vez más se hace el procedimiento en pacientes de más bajo riesgo. Por otro lado, si comparamos la realidad en México, la realidad en Brasil, es muy distinta de la realidad en Estados Unidos y Europa. Miren aquí que al paso que en LATAM se hace de 1 a 10 TAVIs por millón de habitantes, en Estados Unidos son 100, dependiendo del estado americano llega casi a 150, y en Alemania se hacen más de 150 TAVIs por millón de habitantes, o sea, una realidad muy distinta de LATAM. Incluso en Brasil, el año pasado, se hicieron 3.500 casos de TAVI. Si cogemos todo Brasil, que tiene hoy 220 millones de personas. Si miramos un poco los guidelines, hay una distinción entre Estados Unidos y Europa. Europa son más conservadores y se recomienda el TAVI por encima de 75 años y cirugía a los pacientes más de menos edad. En Estados Unidos empiezan con el TAVI o SAVR a partir de los 65 años. Y hace 2 años, en un esfuerzo muy interesante liderado por el doctor Pablo Lamelas de Argentina, con muchos cirujanos, también hemodinamicistas, clínicos de todo el LATAM, hicimos este guideline práctico con la metodología GRADE y con así un poco mirando nuestra realidad, ¿no? Entonces, en este guideline se puso la TAVI desde los 75 años. Hay una menor morbidad, mejor calidad de vida, pero hay un incremento en costos y un poco más de pacemaker. De todas formas, entonces, hay una recomendación en pacientes más viejos, de más alto riesgo, frágiles y con cirugía previa. Y sin duda, estos datos, ¿no?, de la TAVI han podido expandir las indicaciones, como había dicho, para los pacientes de más bajo riesgo, bicúspide, incluso con las prótesis de nueva generación, pacientes con anillo pequeño, incluso estamos terminando la inclusión en un estudio randomizado con una colaboración de Quebec que se llama Viva Trial, que va a ser muy interesante y presentado en TCT como Late Breaking Clinical Trial. También los pacientes de estenosis aórtica moderada o incluso los asintomáticos, y también para la regurgitación aórtica, también una nueva indicación que va creciendo. Incluso hay una prótesis dedicada para eso que todavía no tenemos en Brasil. Y hay muchas cuestiones, ¿no?, los remaining challenges, ¿no?, que es el lifetime management de estos pacientes. Por supuesto, si tratamos pacientes de más menos de edad, incluso después de 10, 15 años, hay que reabordar estos pacientes. Y también el manejo de la enfermedad coronaria, que es frecuente en los pacientes que van a TAVI, y también el tratamiento antiplaquetario, antitrombótico en estos pacientes. Entonces, si cogemos los pacientes más jóvenes, ¿no?,
La gran cuestión hoy, en un paciente, por ejemplo, de 50, 60 años, empezamos, por ejemplo, como una TAVI, hacemos el TAVI in TAVI en el futuro, hacemos la TAVI, una cirugía y después el valve in valve aórtico. En fin, son cuestiones abiertas, ¿no?, que todavía no tenemos la respuesta. Incluso en algunos países en Estados Unidos han crecido, en especial en los pacientes de 50, 60 años, la cirugía de Ross, que se hace un cambio, ¿no?, por la válvula pulmonar. Entonces es una posibilidad de incrementar el tiempo de durabilidad y la necesidad de reintervención. Pero es un procedimiento muy complejo, hay que tener mucha experiencia en centros, por ejemplo, en LATAM, el riesgo operatorio es muy alto. Por otro lado, si se va a una cirugía cardíaca estándar, ¿no?, con una prótesis biológica, sin duda hay la posibilidad del segundo procedimiento de hacer un valve in valve, que es el TAVI sobre la prótesis cirúrgica, pero el problema son si hay la necesidad de un tercer procedimiento, o sea, si se hace la cirugía TAVI, el tercer procedimiento, hacer un TAVI in TAVI, puede hacer que el acceso coronario sea muy difícil en muchas situaciones. Y claro, si se hace primero un TAVI, hacer el implante quirúrgico, explante quirúrgico de la TAVI, hay un riesgo operatorio alto también. Entonces es algo que puede tener un riesgo más alto. Y también pensando en el TAVI en el futuro, hay un gran problema de riesgo de obstrucción coronaria por el deslocamiento del velo de la prótesis de TAVI en dirección al seno y el ostium coronario. Incluso con algunas prótesis que voy a discutir, eso se puede pasar más frecuente. Y otro punto también de mucha discusión en los últimos años es el mecanismo y el deterioro estructural de la prótesis, que puede ser por calcificación, un tear, una disrupción o incluso también una fractura del stent de la prótesis de TAVI. Hay algunas publicaciones en un consenso que se ha utilizado más reciente, que el grado de deterioro de la prótesis, tanto de la prótesis de TAVI o quirúrgica, se puede dividir en estágios, y esos estágios, el grado 2 se dice moderado, y el importante, que en general necesita reintervención, es el severo. En general se utiliza con un gradiente medio por encima de 40 milímetros de mercurio o con un cambio en el gradiente de más de 20 milímetros de mercurio entre 6 a 12 meses entre los dos ecos. O, claro, si no hay una estenosis más significativa, más importante, pero hay una regurgitación más importante. Entonces, más reciente se utiliza el Structural Valve Deterioration, SVD, cuando el paciente tiene elevación de los gradientes o insuficiencia. Y en los pacientes en los cuales hay una muerte, una necesidad de reintervención o síntomas más severos por esta degeneración estructural de la prótesis severa, ahí se considera como Bioprosthetic Valve Failure, BVF. Y son los pacientes en los cuales hay peor pronóstico. Afortunadamente, en los últimos años, algunos estudios muy interesantes con seguimiento a más largo plazo, como el Notion, algunas series consecutivas, ya con seguimiento a los 8 años, y el deterioro con necesidad de reintervención hasta ahora no es alto. Es un promedio de 4.6%, que es muy compatible con las válvulas quirúrgicas.
E quando se compara no la TAV respecto a las próteses quirúrgicas, se por un lado había una expectativa de que el hecho de crimpar la válvula, preparar en el catéter y todo eso, la válvula podía incluso tener una durabilidad más pequeña, más chica respecto a la prótesis quirúrgica. Pero por lo menos a las informaciones, ¿no?, que tenemos hasta ahora, no solo no hay un deterioro más significativo que las prótesis quirúrgicas. Por ejemplo, en el Notion, que fue un estudio randomizado, el deterioro fue más significativo con la cirugía respecto a la TAV, pero seguro eso son cosas para mirar en los próximos años con los estudios randomizados. Respecto al acceso coronario, que es un tema muy importante en estos pacientes, porque, claro, la enfermedad coronaria es muy frecuente en los pacientes que se van a TAV. Vean aquí de muchos estudios randomizados, hay una variabilidad de 40 hasta 80%, pero la media es unos 50% de los pacientes que se van a TAV tienen enfermedad coronaria. Entonces, ese es un problema muy importante. Y no solo es un problema en el manejo de estos pacientes en el periprocedimiento, pero también se puede pasar eventos agudos en el follow-up. Miren esta colaboración de INCOR con varios centros en el mundo, publicado hace 4 o 5 años en JACC Interventions. Vean que de casi 800 pacientes consecutivos, unos 10%, o sea, 1 en cada 10 pacientes han tenido un evento coronario agudo en el seguimiento a los 2 años. O sea, que el acceso coronario puede ser una complicación en el futuro de estos pacientes. Y acceder a la coronaria, hacer una angioplastia, ni siempre es algo que es muy fácil, ¿no? En general, en los estudios, la necesidad de acceso coronario al año fue de 1 a 3%, pero ve aquí que en un estudio con 1,000 pacientes, el suceso del procedimiento fue unos 74%, o sea, mucho más bajo por ese tema de dificultad del acceso coronario en estos pacientes. Y hay muchos factores, ¿no?, que pueden afectar el acceso coronario. Vean aquí que las prótesis de TAV son muy distintas, ¿no? Entonces, miren que una SAPIEN 3 Ultra tienen 17 milímetros de altura, al paso que una Evolut Pro tienen justo ahí pegado a la comisura 23 milímetros, o sea, es mucho más alta respecto a una SAPIEN. O sea, hay distinciones entre las prótesis de TAV, ¿no? Algunas con una dificultad más que otras. Otro punto muy interesante de este paper publicado por el doctor Tarantini hace pocas semanas, es un paper así que recomiendo mucho la lectura. Ellos han discutido, por ejemplo, la altura del implante de la TAV. O sea, aquí en una SAPIEN 3, si se pone la prótesis de TAV más alta, la dificultad del acceso coronario, si el óseo de la coronaria y el seno de Valsalva son estrechos y la altura coronaria más baja, se puede poner una dificultad extra del acceso coronario. Eso se pasa con todas las prótesis, pero seguramente con la Pórtico y la Evolut, si la comisura no está fuera del óseo de la coronaria, se puede tener una dificultad mucho más alta. Y también el otro italiano, el doctor Marco Barbanti, ha hecho un estudio muy interesante publicado hace 3 años, que es el estudio ReAccess, que ha mirado un poco los factores que se asociaron a una más grande dificultad del acceso coronario. Entonces, 300 pacientes consecutivos, se miró muchos factores y en especial TAC, el tipo de prótesis,
Y estos autores definieron en este estudio que cuando el seno de Valsalva respecto a la prótesis de TAVI que se utilizó, esta relación fue más pequeña, más chica, por abajo de 1.10, o sea, un seno más estrecho, fue un factor que se asoció a una dificultad más alta de acceso coronario. También la profundidad del implante de la prótesis de TAVI, o sea, cada milímetro que se pone más alta, hay un trade-off de disminuir la tasa de marcapasos, pero hay un incremento de dificultad de acceso coronario, o sea, en los pacientes donde hay enfermedad coronaria y que se puede tener una dificultad de acceso, hay que poner la TAVI un poquito más baja, mismo que eso signifique una tasa más alta de marcapasos. Y también la Evolut fue un factor importante. Y aquí, estos autores midieron que la profundidad del implante de 6 milímetros, que es una profundidad baja, pero por encima de 6 milímetros se asoció a una dificultad más alta y cuando la relación del seno respecto a la TAVI fue más estrecho. Y un otro punto muy importante es el commissural alignment. No sé si este concepto no es muy familiar a todos, pero en resumen es que la comisura, que es donde se sutura el velo de la prótesis de TAVI, no esté en dirección al ostium coronario, o sea, que esta porción, ¿no?, de la TAVI esté fuera del ostium de la coronaria, en especial de la coronaria izquierda. Entonces, con las prótesis Evolut, Accurate y Pórtico, no es posible, mientras se hace el procedimiento de la TAVI, utilizar técnicas específicas, ¿no?, para que la comisura no esté a frente del ostium de la coronaria, o sea, que se haga un commissural alignment fuera del ostium de la coronaria de los pacientes. Y cuando se va a pensar un poco en el TAVI en el futuro, hay factores no relacionados a los pacientes y factores anatómicos y el mecanismo de la falla de la TAVI, ¿no? Entonces, sin duda, en pacientes que tienen una edad más avanzada, que tienen mucha fragilidad, riesgo más alto, son pacientes en que se favorece la realización del redo de una nueva TAVI en el paciente. Por ejemplo, si el acceso, el riesgo de obstrucción coronaria, el acceso coronario es más fácil, o sea, pacientes que tienen senos largos, altura coronaria muy alta, son pacientes en que se favorece a realización del TAVI en TAVI. Y claro, si el mecanismo del fallo no fue, por ejemplo, endocarditis, un prótesis patient mismatch, no tiene, paciente no tiene leak paravalvular, entonces son todos factores que favorecen la realización del TAVI en TAVI. Isso é importante porque hace muy poco se publicaron varias series consecutivas. La más grande es esta, publicada en 2020, que demuestran que realizar la cirugía cardíaca estándar en el paciente que ya tiene una TAVI se asoció a una mortalidad de casi 20%, o sea, es un procedimiento de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, eso ya hablé un poco, que son los factores que predispõem a obstrução coronária. Então, são fatores relacionados ao procedimento INDEX, relacionados à profundidade do implante, alinhamento comissural e o tipo de prótesis de TAVI que foi utilizada. E os dois factores mais associados ao risco de dificuldade do acesso coronário
y obstrucción coronaria son el seno coronario, el diámetro de la junción sinotubular y el ostium de la coronaria. Incluso hay situaciones, ¿no? Que son muy bien así discutidas en este trabajo, en los cuales, dependiendo del diámetro del seno de Valsalva y de la junción sinotubular, es casi cierto hacer un fenómeno que se llama sinus-sequestration, o sea, se bloquea todo el seno y ahí no hay ningún flujo a la coronaria. Entonces, son situaciones en que el ATAC puede dar la información más apurada. Yo estoy casi terminando, solo para entonces hablar un poco del riesgo trombótico en estos pacientes. Si por un lado, en los pacientes que se van a TAV, la terapia antitrombótica va a evitar AVC, infarto, la trombosis, incluso los pacientes que tienen fibrilación auricular. Por otro lado, muchos de los pacientes tienen un riesgo de sangrado muy importante por la edad, anemia, historia de sangrado previa. Entonces, hay muchos estudios, ¿no?, que han mirado la terapia antiplaquetaria en estos pacientes. Incluso hay una meta-análisis que demonstra, porque utilizamos la dupla terapia antiplaquetaria con aspirina y clopidogrel por muchos años, porque funcionaba con los stents, ahí lo cambiamos a la TAV, pero en estos estudios se miró que la terapia antiplaquetaria simples, solo con aspirina o solo con clopidogrel, el riesgo de muerte a veces fue igual, pero hubo una disminución del sangrado de unos 50% en esos pacientes que se van a TAV. Entonces, en nuestra práctica diaria, no hay más una recomendación, ¿no?, de utilización de doble terapia antiplaquetaria solo en los pacientes que se hizo un stent menos de 3 meses y en los pacientes que no tienen stent utilizamos la terapia simple, solo con aspirina o solo clopidogrel. Y en los pacientes que tienen anticoagulación, en general por fibrilación atrial, evitamos añadir la terapia antiplaquetaria, entonces se quedan solo con la anticoagulación como monoterapia, y si los pacientes recibieran un stent, ahí se hace la doble terapia, pero solo con clopidogrel como monoterapia. Y han crecido mucho algunos estudios y casuísticas en los pacientes que tienen fibrilación auricular, que se van a TAV, de hacer el cierre del apéndice auricular. Entonces, solo para terminar, de perspectivas futuras, hay 2 estudios muy interesantes que probablemente se van a presentar al final del año o comienzo del año que viene, que es el Early TAVR en pacientes asintomáticos con estenosis severa, que se van a randomizar a routine care, tratamiento clínico solo versus TAV early, ¿no?, más precoce, y también el Evolved, que se va a hacer la TAV en los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, son completamente asintomáticos y tienen fibrosis por MRI, por resonancia. Entonces, son casi 500 pacientes. Hay también el TAVR Unload, que son 600 pacientes que tienen fracción de ejecución reducida abajo de 50%, que se va a randomizar para hacer la TAV más precoz versus mantener estos pacientes solo en tratamiento clínico otimizado. Vamos a empezar en INCOR. No sé si Pedro ha tenido experiencia con este dispositivo, que es el Leaflet, que es un dispositivo que hace una modificación, un scoring, ¿no?, una modificación de la válvula nativa, ¿no? Entonces, es un dispositivo transcatéter que se hace con protección cerebral y puede ser una opción en estos pacientes más, por ejemplo, jóvenes o incluso los pacientes más ancianos, ¿no?
Entonces, al invés de hacer una TAV muy precoz, se hace un leaflex para postergar el segundo tratamiento en el tiempo 5, 6, 7, 8 años, y ahí después se hace el tratamiento de la TAV. Entonces, en el futuro puede ser una buena opción. Y también en nuestras prácticas en los pacientes que se van a cirugía estándar, ha crecido la terapia utilizando esta válvula quirúrgica que se llama Inspiris Resilia, que es una TAVI, es una prótesis quirúrgica preparada para la TAVI en el futuro. Entonces, ella tiene estos anillos, ¿no?, que crecen como 1, 2, 3 milímetros con un balón de alta presión, y ahí se puede poner una prótesis de TAVI más grande y ahí se hacer varios tratamientos de valve-in-valve en el futuro. Entonces, en conclusión, sin duda, la TAVI fue una de las grandes revoluciones de la cardiología en los últimos 20 años. El incremento, ¿no?, de las técnicas y de las válvulas de nueva generación y los estudios, mismo en pacientes de bajo riesgo, pudieron poner la TAVI con una opción mismo en estos pacientes. Y sin duda, el lifetime management de estos pacientes es una decisión así muy difícil, envolve la opción, la expertise del centro, la anatomía del paciente, la presencia o no de enfermedad coronaria. Entonces son muchos así cuestiones que están todavía abiertas, que hay que poner en el proceso de decisión con el Heart Team. En el manejo de la enfermedad coronaria, que es algo muy importante en esos pacientes, somos muy conservadores en estos tiempos actuales, y solo tratamos estenosis más severas, síndrome coronaria aguda, y la cuestión en estos pacientes del acceso coronario también es muy importante. Entonces, en nuestra práctica hemos tenido la experiencia de utilizar prótesis expansíveis por balón, que facilita mucho el acceso coronario en el futuro, y a lo mejor poner las prótesis un poquito más baja, eso facilita mucho en el futuro. Y respecto a la terapia antiplaquetaria, somos más conservadores. El mensaje es que más es menos en esos pacientes de TAVI. Entonces, tenemos siempre una preocupación, ¿no?, de dar solo una terapia antiplaquetaria simple, solo con aspirina o clopidogrel, y no añadir siempre que posible en los pacientes que ya están anticoagulados la terapia antiplaquetaria. Entonces, muchas gracias por la invitación y estoy al tanto para las cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Enrique, muy amable. Vamos a pasar rápidamente a la plática de Pedro y al final dejamos unos minutos para preguntas y respuestas, si te parece. Excelente plática, como siempre. Amplio tema esto de la valve-in-valve en ya futuro. Esto ya es una realidad, lo que estamos viviendo ya. Y bueno, actualmente también los avances en la válvula mitral son otra parte del contexto que estamos teniendo. Y el doctor Pedro Villablanca, que es chileno y que actualmente está trabajando en Estados Unidos, él es el coordinador del programa de estructural en el Hospital Universitario Henry Ford en Detroit. Nos va a hablar un poco de estas técnicas. Pedro, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Oye, Adelante, estoy Pedro. tratando de activar el video, pero dice que el host, el anfitrión, tiene que activármelo por alguna razón. A ver, ahorita te Ah, apoyan. ahí me ven. Ahí estás, Pedro. Ahí te estamos Perfecto. viendo. Déjame hacer el screening. Y ya, me avisan si ven la pantalla completa. ¿Se ve la pantalla completa o al...? Ahí está mejor, ¿o no? ¿Ven la pantalla? Hola. No escucho. Déjame escribir acá. Te escucho bien. ¿Oh, me escuchan bien? Ah.
Puedes empezar la plática, Pedro, si quieres. Ok, voy a empezar. Estaba viendo si me escuchaban. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer reencontrarse, aunque sea virtual, con amigos de Latinoamérica. Y voy a tratar de hacer un resumen de las técnicas de implante valvular, ya sea de reparo o reemplazo, que he tenido la experiencia de utilizar y lo que tenemos hoy día en forma clínica y en forma de estudios randomizados. Déjame avanzar mi pantalla. Estos son mis disclosures. Es muy importante, y lo recalco, que así como para las TAVI se hace un Heart Team Meeting, yo creo que para la válvula mitral es aún más importante tener el expertise quirúrgico de los imagenólogos, que son clave en esta área. Muchos de nosotros no utilizamos a los imagenólogos para las TAVI, es casi como una angioplastía la TAVI hoy en día, que es muy, podría decir, casi 100% dependiente del intervencionista. Sin embargo, para las válvulas mitrales, somos muy dependientes del imaginólogo y del resto del equipo médico. Importante recalcar la válvula mitral, porque si bien la patología aórtica es muy prevalente, la patología mitral es aún más prevalente en la población, especialmente a medida que envejecemos. Y el problema de esto es que esto es una serie, un estudio americano de pacientes con patología mitral que requieren intervención quirúrgica. Solo un porcentaje menor muchas veces tiene opciones de reparo o reemplazo, y la gran mayoría son reemplazo. Entonces es algo que es un campo que va a ser bastante amplio para el futuro, las siguientes décadas, con los pacientes viviendo más y siendo cada vez más de alto riesgo. Y el modo de enfrentar esta patología no es como las TAVIs, que uno se imagina el tubo con las dos cañerías anexas y tratar de no ocluirlas y tratar de no dejar leak. En la patología mitral hay que ir más allá de eso. Básicamente hay una serie perdón, hay una serie de aparatos que hay que tener en consideración más allá del anillo o los velos, incluyendo el ventrículo, la aurícula, la salida del tracto ventrículo izquierdo, la distancia de los velos, etcétera, etcétera. Y en base a esto y al modo de falla, es muy importante el modo de falla. La válvula aórtica básicamente está estenosada o está con insuficiencia o algo mixto, pero no hay mucha diversidad en el modo de la falla. En cambio, la válvula mitral, hay distintos modos, muchas veces se sobreponen, pero eso va a depender el tipo de reemplazo o reparo que podamos ofrecer. Y según eso, lo que hemos hecho un poco en el mundo transcatéter ha sido enfocarnos un poco en lo que han hecho los cirujanos, pero sin tener la posibilidad quirúrgica de hacerlo, sino abordar las tres estructuras que define la válvula mitral, tanto el anillo, las cuerdas y los velos. Y en base a estas anatomías se han desarrollado distintas terapias transcatéter para ayudar a los pacientes. Y estas terapias transcatéter, como dije, se definen o se adecuaron muchas veces a la patofisiología, al modo de falla de la válvula, y según esto, esta han sido una de las opciones que han estado disponibles a lo largo de los años. Esto es un dispositivo un poco antiguo, ahora hay más opciones, pero desde el punto de vista quirúrgico, cuando el ventrículo todavía estaba preservado, muchas veces había un reparo con anillos, a veces reemplazo, y a medida que empieza a fallar el ventrículo ya, y ese es el modus operandi, empiezan a haber más opciones transcatéter con reemplazo y reparo. Lo que tenemos disponible, al menos en Estados Unidos, en forma comercial para reparo y en forma de trial, son el Mitral Clip y el Pascal. El Mitral Clip ya aprobado, como saben ustedes, para degeneración de la válvula y para patología funcional de la válvula. Obviamente, cuando uno va a los estudios del Everest, y en general fueron pacientes muy selectos con patología A2P2. Y después también ahora salió aprobado Pascal para patología primaria. Sin embargo, se está utilizando igual en patología secundaria, aunque el estudio sigue
randomizando pacientes para ver la misma efectividad que el clip. Y hay otros estudios para Cardiovant, etcétera, que son parte de estudios clínicos para el reparo. Desde el punto de vista de la evolución del mitral clip, que es lo que más se ha utilizado, ha sido una evolución tremenda. Al comienzo, el primer caso que se hizo en Venezuela por el doctor Condado, hasta lo que hacemos hoy en día en el 2023, este mitral clip que se utilizó en patologías de nuevo con falla A2P2, hoy en día básicamente lo podemos utilizar en una variedad de patologías como enfermedades de Barlow, rupturas papilares del músculo, enfermedad funcional, enfermedad comisural. Y esto ha sido básicamente por la evolución del mitral clip. Antiguamente era una sola opción y pasamos a tener 4 opciones dentro del clip con distintos largos y anchores, perdón, y dimensiones. Y que lo que facilita básicamente hacer un delineamiento más al paciente en base a la necesidad de la patología que dispositivo ocupar. Y lo otro también que se ha logrado es hacer un grasping, un clipping independiente de los clips. Antiguamente solo se podía hacer al mismo tiempo y había una serie de modalidades o maniobras casi innovadoras o de artesanía que uno tenía que hacer para agarrar ambos velos. Hoy en día se pueden hacer grasping independiente y facilitar un poco el procedimiento y hacerlo más óptimo. Y esto nos ha permitido que patologías que no eran de falla A2P2, sino como pacientes con enfermedad de Barlow, han podido ser tratados hoy en día con el clip. Pueden ver acá un paciente que hubiese sido excluido del Everest y en nuestras primeras inicios con el clip no lo hubiésemos realizado, y hoy en día si este paciente viene acá y no tiene una opción de reemplazo transcatéter, podemos ofrecerle una opción con las nuevas generaciones del clip y pueden ver los resultados que son bastante óptimos. Hay distintos modos de aproximar a estos pacientes con enfermedad de Barlow. Muchas veces uno no empieza en A2P2 y puede ir desde las comisuras, hacer lo que se llama el zipping. De nuevo, cada patología es distinta. Uno puede ocupar distintos clips, el XT, el NT, etcétera, etcétera. Y lo otro, como mencioné, también ha sido una herramienta muy útil en los pacientes que han venido con complicaciones mecánicas del infarto. Un paciente que hicimos hace años que vino con una ruptura del músculo papilar después de un infarto de la circunfleja, que obviamente no era candidato quirúrgico, le hicimos un clip, un XT, y el paciente tuvo muy buenos resultados. Pueden ver ahí que terminó sin patología mitral básicamente y pudo irse a la casa en forma muy temprana sin necesidad de cirugía. Y esto ha sido básicamente gracias a la experiencia de los operadores. O sea, no creo que sea nadie hacía esto al comienzo con el clip, sino fue después de haber hecho muchos clips que uno conocía el dispositivo de pie a cabeza y nos permitió avanzar hasta estas patologías. Hemos publicado, al menos con mi grupo y con el consorcio europeo, hay un registro de clip en CHOC y donde los resultados son muy promisorios. Hay que recordar que muchas veces el clip se ocupa no como una terapia definitiva, sino como un puente a cirugía, puente a recuperación para cirugía, puede ser un puente a terapia definitiva, etcétera, etcétera. Muchos de nuestros pacientes han venido con insuficiencias mitrales masivas, por decir así, y lo hemos estabilizado, llevándolas de masiva a severa, moderada a severa, y después los cirujanos han podido hacer una cirugía un poco más electiva de estos pacientes con mucho éxito. Y bueno, y como en todo, como ustedes conocen en las TAVI, una vez que hay algo disponible comercialmente, vienen las competencias. Y Edwards ha sacado un dispositivo que es similar, que se llama el Pascal, que tiene el mismo modo de ejecución. Yo diría la única diferencia es que el clip, cuando uno va cerca de las comisuras, donde hay más aparatos de la válvula mitral, uno ahí empieza a sudar un poco más, en el sentido, si no estás en un lugar adecuado para sacar el clip de las comisuras, de las comisuras mediales o laterales, donde puede quedar el clip atrapado ahí, es más complejo, más tedioso sacar el clip al aurículo izquierda para volver a entrar. Con el Pascal tiene la ventaja que en vez de invertirse se elonga hacia el ventrículo y uno puede hacer muchas más maniobras ventriculares en estos leads comisurales. Pero bueno, nosotros fuimos parte del estudio, recién está aprobado en forma clínica en Estados Unidos, pero los resultados, diría yo,
son bastante prometedores para ser un poquito más agresivo. Ahora yo tengo una paciente que le hice un clip y disminuí de masiva a moderada severa y tenía un clip comisural que intenté con el mitral clip, pero no pude, no tenía el espacio para elongarme y terminé dejando ese leak lateral. Y ahora que está aprobado el Pascal, lo más probable es que la voy a traer ahora para tratar de hacer el clip o el clasp, como se dice acá, comisural con este dispositivo. Y este es un ejemplo, básicamente es muy similar al mitral clip, no hay mucha diferencia ecocardiográfica. Lo que sí es, hay menos maniobras, diría yo, con el Pascal, es un poquito más simple. Después tenemos, como dije, yendo a las cuerdas, está el NeoCord, que los estudios europeos han demostrado en términos de capacidad funcional bastante promisorio. Esta terapia ya pasó de transapical a ser transeptal. Creo yo que casi todas las tecnologías transapicales son una especie de arte ya eh, con un pronóstico fulminante. Así, hace años, 6 años, 8 años que no hago nada transapical para TAVI. Creo que lo mismo va a pasar con estas tecnologías y por eso la compañía ya pasó al estudio transeptal para las neocuerdas y ya está esto como estudio se llama Early Feasibility en Estados Unidos, como los de feasibilidad, y vamos a ver, lo más probable es que esto recién esté afuera en Estados Unidos de forma más amplia en unos 5 años. Y después están los distintos modos de anudoplastía. Eh, es muy difícil hacer una enrolaje en los estudios randomizados de estos pacientes. Básicamente tienes que tener un anillo dilatado, pero no con una morfología casi circular, no tanto en D, para hacerle el cerclaje con estos anuloplastía. Y yo diría que es de los dispositivos que es más difícil hacer, incluirlo en los estudios de estos pacientes, pero al final del día muchos de estos pacientes, como dije, con patología mitral, con un Carpenter 3, muchas veces van a necesitar tal vez un anillo en el futuro con un clip, etcétera, procedimientos híbridos, y esto algo es de las cosas que están más en pañales en el ámbito transcatéter. Recién ahora en Estados Unidos están tratando de hacer los estudios de feasibilidad, en Europa hay cierta experiencia, pero son números muy bajos. Y este otro ejemplo, por ejemplo, el Millipede, que se veía con mucha, que venía con mucho ímpetu, pero creo que ya Boston Scientific lo retuvo del mercado y y quise mostrar este ejemplo, algo que se veía muy promisorio, que estábamos todos muy contentos, dejó de estar disponible. Y pasando un poco al reemplazo mitral, antes de empezar a hablar de lo disponible, en la patología de reemplazo mitral hay muchos aspectos que hay que tener en consideración, como mencioné, la obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, el riesgo de embolización, el riesgo de trombosis de las válvulas. Estos pacientes tienen que estar anticoagulados, son estados de bajo flujo con tendencia más a ectasis, por ende a trombosis de los velos, y eso implica la durabilidad. Muchas veces puede pasar lo mismo que en las TAVI, puede haber un mismatch, válvulas muy pequeñas para el paciente y te pueden dar gradientes altas sin tener velos anormales, sino es por flujo, por el tamaño, y los leak paravalvulares. Idealmente, y esto es lo que uno quiere, es que el cirujano le ponga un anillo o le ponga una válvula de reemplazo y hacer estos reemplazos valvulares con un ancoraje ya fijo, como es una válvula preexistente, y estos pacientes se dan de alta, se pueden ir de alta el mismo día. En general se dan de alta al día siguiente, siempre le gusta observarlo. Muchos de estos casos los hacemos con ICE nosotros hoy en día. Y un procedimiento, diría yo, bastante sencillo cuando no hay problemas del aparato extramitral. La misma técnica si bien se puede aplicar en anillos y en válvulas, se aplica en Valving Mac. Acá en las selecciones de pacientes para hacer el Valving Mac es un poquito más complejo porque depende mucho de la distribución del calcio y qué tan grande es la salida del ventrículo izquierdo y el largo de los ventrículos. Ah, y un poco viendo las limitaciones, como mencioné al comienzo de la charla, que solo un bajo porcentaje de estos pacientes al momento de consultar se opera, dado por las comorbilidades, etcétera, etcétera, han surgido un centenar de válvulas de reemplazo percutáneo. Muchas de ellas ya no están con nosotros, han pasado al olvido, pero otras siguen. Yo voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido con las válvulas que me ha tocado implantar.
Pero antes de pasar a ese estadiaje, decir que muchos de estos pacientes muchas veces tienen la anatomía para implantar la válvula, pero el problema está en la salida del ventrículo del tracto izquierdo. Entonces, aquí por años se han hecho ablaciones del septum que se decían para hipertrofia miocárdica, la hacemos para modificar el septum y la salida del ventrículo izquierdo, cosa que los velos de la válvula no interactúen. Y hay que tener distintos conceptos para esto. Mucha gente piensa que hay que tener un grosor como la hipertrofia miocárdica. Y no, nosotros hemos hecho ablaciones en pacientes con septum de 1.2, de 1 centímetro, inclusive un poco menos. Obviamente hay que estar monitorizándolo al momento de inyectar el alcohol para no tener un defecto del septum interventricular. Y una vez hecho esto, uno puede ver que acá se predice que este es un paciente que no tenía mucho la salida del tracto del ventrículo izquierdo era 166. Podemos predecir ahora, antes de hacer cualquier procedimiento, cuál va a ser la salida del tracto del ventrículo izquierdo. Y como no era suficiente, le hicimos una ablación por alcohol y pueden ver que ahora esa salida del tracto del ventrículo izquierdo es mayor y se pudo realizar el procedimiento. Sin embargo, muchas veces tenemos las limitaciones que la ablación por alcohol no es suficiente. Sabemos que el promedio de ganancia por ablación por alcohol es alrededor de 100 milímetros cúbicos, 75 en algunas series, con un máximo en nuestras series de 140 y un mínimo de 60. Entonces, muchas veces no es suficiente, ya sea porque el músculo ya no se puede hacer más fino o las septales que están disponibles para hacer la ablación no están en la locación de interés. Entonces, a raíz de esto se realizaron estos procedimientos de electrocirugía, donde se hicieron los primeros acá en nuestro hospital, que se llama el Lampunt, donde se lacera el velo anterior de la válvula mitral para modificar el tracto salida izquierdo, en el sentido de que si el velo está ocluyendo la válvula, al hacer la laceración va a haber flujo a través de las celdas de la válvula, impidiendo una obstrucción. Hay distintas modalidades cómo hacer este Lampunt. La primera era en forma retrógrada, un poquito más compleja, requiere bastante imágenes o un buen imaginólogo. Después salió la forma anterógrada, y la que yo realizo en forma más frecuente hoy en día, tanto para anillos incompletos como para valve MAC, que es lo que se llama de la base el tip to base, que uno básicamente va desde la aorta retrógrada, transeptal, hace un snaring del alambre y jala el flying V que se ocupa para lacerar hacia el anillo o hacia el calcio, y una forma más sencilla de lacerar, diría yo, el velo, y se puede reproducir. Supongamos que no laceré donde yo quería, puedo volver a empujar esos catéteres y volver a lacerar nuevamente. Con las otras técnicas de Lampunt es como el todo o nada. Si crucé, laceré y no laceré en un lugar adecuado, voy a volver a tener que repetir el mismo procedimiento. Y ahora salieron técnicas como Sesame, que se han hecho, solo estudio en animales. Esto se ha solo realizado en 3 centros de Estados Unidos, uno en Emory, donde estaba en Greenbone liderando esto, y el resto en James McCabe en Seattle, y ahora Jason Forrest en Virginia. Tuvimos una reunión como un simposio de los que realizamos bastante electrocirugía en Estados Unidos, para ver si esto estaba listo para explayarse a otros centros. Se han detectado una serie de perforaciones de la pared libre, a veces, pero muy baja, una en 50, el otro centro uno en 15, también se han descrito defectos interventriculares, pero obviamente se ha aprendido mucho a medida que se avanza en la técnica. Lo que sí, una de las limitaciones de esto se requiere de un angiógrafo biplano para hacer esto, porque tienes que navegar en ambas visiones el catéter, y muy buenas imágenes. Y vamos a ver qué para el futuro para esto, tanto para hipertrofia miocárdica, pero también como para modificar la salida del tracto del ventrículo para procedimientos de reemplazo mitral. Y bueno, y volviendo un poco a las válvulas mitrales, una de las que allá hay estudios publicados es la Tendyne, que es una técnica transapical, que de nuevo creo yo que debiese modificarse en el futuro. Creo que están trabajando en esto. Todo lo que es transapical es muy mórbido, pero se hace todo por planning de CT, como todo en estructural hoy en día. Tiene que tener una buena salida del ventrículo izquierdo. Para el estudio piden alrededor de 250. Cualquier cosa menor no son compatibles. Y en general, si los pacientes son muy añosos, tienen un miocardio muy delgado, tienen pulmón muy anterior, no son casos
muy óptimo, aunque tengan la anatomía mitral para hacerse, porque tienen problemas del postoperatorio, tanto de cicatrización, complicaciones como hemotórax o hemopericardio. Y muchas veces lo que he visto yo en los pacientes que hemos realizado son estadías no de un día o de dos, sino de meses a veces postoperatorio. Entonces, creo que el paciente ideal, si ustedes me preguntan, es el paciente que ha tenido ya un bypass o alguna otra operación de válvula aórtica, pero que todavía es un buen paciente, y para hacerlo un poquito más mínimamente invasivo sería una buena técnica. Este es un ejemplo, pueden ver cómo tiene el sheath ahí transapical y se expone, el procedimiento en sí es muy simple, se expone a través de la válvula mitral en forma pasiva y a nivel... Y con el eco se va viendo cómo va quedando la válvula. Y los resultados de la válvula es muy bueno. Para mí lo determinante es el postoperatorio. La otra válvula que acá hemos hecho muchos casos es la M3, que es una válvula que tiene un anclaje, un dock que le llaman aquí los americanos, que es un muelle donde este muelle se pone alrededor del sistema del aparato de la válvula mitral, y después se ocupa una válvula que tiene una cobertura de pie a cabeza. Es una técnica transeptal. Este es el dock system, el puerto que ocupan, que básicamente uno va por el lado medial de las comisuras mitrales y lo va empujando para que enrolle el aparato mitral. Una vez que se libera este puerto, se hace una válvula valve valve, como cualquier valve valve o valve ring que ustedes hayan hecho con previas cirugías mitrales. Y esto es como se ve básicamente al final de el ventriculograma, con resultados muy promisorios. Y después esta válvula, obviamente, una válvula de tamaño un poco más grande que 29, te permite traer estos pacientes si falla la válvula y hacerle un valve en forma sencilla. Un poco para resumir, es importante que los operadores, no tanto intervencionistas, sino también como los imaginólogos, tengan los conceptos de cuándo reparar y cuándo reemplazar. Obviamente el reparo es un proceso más simple, diría yo. El problema que vas con todo o nada, les pusiste un clip, un Pascal, y después si no tuviste buenos resultados, ese paciente lo más probable es que necesite cirugía o necesite nuevas técnicas que están empezando a salir, hacerle electrocirugía a los velos anteriores y tener una válvula mitral lista, transapical o transeptal, para reemplazarla. Volviendo al reemplazo mitral, lo más importante acá es el planning, tener una anatomía que sea adecuada para la válvula que se elija, y después ver qué pasa con la anatomía alrededor de la válvula, como el velo o la salida del ventrículo izquierdo, para ver si ese paciente va a poder realizarse el procedimiento. Poner el balance, los pacientes que van a reemplazo necesitan en general anticoagulación. Si no puede tolerar eso, puedes terminar con riesgo de trombosis de la válvula, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, esto está recién en pañales ya, comparado con la válvula aórtica. Creo que tenemos que esperar unos 10 años más para ver estos nuevos reemplazos estar en forma más disponible. Creo que las primeras válvulas que van a salir aprobadas en Estados Unidos va a ser la Tendon con la M3, y después de eso veremos qué otras tecnologías vienen. Y esto es un resumen un poco, básicamente, que, como dije, el planning es esencial, la coordinación en equipo con los imaginólogos, cirujanos también, y cada paciente es distinto, y hay que ver cuál es la mejor opción en base a la anatomía, y en base a eso plantear las opciones. Y creo que con esto termino. Pedro, muchas gracias por tu participación en Excelente Plática. Pues estamos en desarrollo de toda la tecnología mitral. Y bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. Vamos a hacerte una a ti y una a Enrique, rápidamente. Doctor Estrada, no sé si le quiera comentar algo a Pedro. No tienen. El doctor Estrada es nuestro jefe del departamento de hemodinamia del Hospital de Cardiología del Centro Médico, y tenemos mucho afán de empezar a desarrollar poco a poco la tecnología mitral. Vamos más retrasados en la cuestión de los dispositivos y demás, entonces esperamos en un futuro poder empezar a desarrollarlo y, bueno, contar con tu apoyo, Pedro. Muy amable. Sí, cuando quieran, obviamente. Pedro, muchas gracias. Fue muy interesante oír tu plática. Nosotros, como te dice Jonathan, no tenemos la disponibilidad de dispositivos nuevos. Tenemos que estar pensando en hacer uso de los dispositivos que tenemos. Las válvulas que están para aorta
diseñadas específicamente las españolas con balón, ponerlas en mitral, en pacientes con anillo de calcificación mitral importante, el anillo mitral. ¿Qué experiencia tienen ustedes en este grupo de pacientes? Sí, mira, el Valvin Mac, como dices tú, ¿me estás preguntando solo para el Valvin Mac o también para pacientes con anillo y No, para el Valvin, sí. Para el Valvin Mac, mira, yo te diría, y siempre pongo el mismo ejemplo, de 100 pacientes que le hacemos screening, por poner tu número, para Valvin Mac, yo diría que no más de un 5%, 10% recién tienen la anatomía necesaria para implantar la válvula en el MAC. Y después pasa al segundo problema. Ok, le puedo implantar la válvula. Ahora, ¿qué pasa con la salida del ventrículo izquierdo? Y después de esos 10 o 5 pacientes que les puedes implantar la válvula, tienes el problema que la salida del tracto del ventrículo izquierdo es muy pequeña o es cero, y tienes que empezar a hacer ablaciones por alcohol. A veces lo hemos hecho con nuestros electrofisiólogos por radiofrecuencia. Y ahí yo cuando fui a Brasil hace un par de años, hubo una experiencia muy buena de radiofrecuencia transeptal que mostraron casos. Y cuando eso ya no es suficiente, y ya sabes que no va a ser suficiente, es un complemento hacerle la laceración del velo anterior de la válvula mitral para prevenir la obstrucción. En general, estos pacientes necesitan una distribución del calcio casi un 75% para darle el ancoraje. Cuando la dimensión del calcio el diámetro es muy largo, muchas veces hay que estar preparado para hacer el plug del leak perivalvular. Yo lo recomiendo hacer en el mismo momento. Los pacientes que no lo hemos hecho y la válvula funciona, decimos, los traemos de vuelta, nunca se van a la casa porque empiezan a embolizar. Hay que tener en consideración también que muchas veces lo que pasa con el MAC, que tienes una forma en D, y tú dices, es muy ancho para una válvula 29, ustedes tienen la MyValve ahora que este 32. Lo que sucede cuando tiene una válvula en D, muchas veces la circulariza. Entonces yo he hecho Valvin Mac hasta con áreas de 900, 910, teniendo un diámetro de 34, 35, lo que hice fue circularizar esa válvula mitral con MAC porque el diámetro posterior era de 20 y tanto, y lo que se hizo fue circularizarse y sellar bastante bien. Entonces, obviamente eso viene un poco con la experiencia acá de nuevo. Fueron los primeros Valvin Mac que se hicieron acá en Henry Ford, cuando Mayra, su coterráneo, estaba acá con Bill O'Neill, que aún está acá, es mi jefe. Y nosotros acá, paciente que llega con MAC, le hacemos screening. Y hacemos mucha ablación para prepararlo y la ampuna a veces. Para ti, Enrique, igual te van a hacer una pregunta. Está con nosotros Jonathan Zamudio, que es uno de los cardiólogos intervencionistas que está realizando estructural con nosotros y también está desarrollando su experiencia. A ver, Jonathan, si gustas comentarle algo a Enrique. Sí, muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Doctor Ribeiro, pensando en que en TAVI la planeación es de lo más importante, ¿usted tiene alguna preferencia con alguna de las plataformas existentes, pensando en un paciente joven que muy probablemente va a necesitar un TAVR en TAVR? ¿Tiene alguna plataforma preferida y cuál sería la razón por la que prefiere esta plataforma? Esta es una cuestión muy, muy buena. Gracias. Sin duda, cada tiempo empezamos a hacer el TAVI en pacientes más jóvenes y ese es un problemón, ¿no? Es un problema muy significativo. El hecho de que, por ejemplo, muchas veces el paciente a los 65 años no tiene enfermedad coronaria, tiene una lesión de 30-40%, pero en 10 años, en 15 años, seguro eso se puede empeorar y ahí el acceso coronario puede ser un problema. Entonces, en nuestra práctica, sí, el anillo no es así muy, muy chiquito. Nuestra preferencia son las válvulas expansibles por balón. Yo presenté el paper de Marco Barbante del ReAccess y hay muchos otros, incluso un otro reciente que se hicieron TACs en todos los pacientes consecutivos con prótesis autoexpansible, en su gran mayoría Evolut Pro y Sapien. Y después que se hace la TAC, se pone en la computadora, se hace una reconstrucción 3D a ver un poco qué va a pasar en el futuro respecto al acceso coronario, y casi un 80-85% de los pacientes con Evolut se va a tener un problema del acceso coronario en el futuro, ¿no?
Entonces, en nuestra práctica, de hecho, las recomendaciones de utilizar una prótesis expansible por balón. No sé si Pedro tiene la misma impresión, Pedro. Sí, mira, de nuevo, a todo esto, muy buena tu charla, Enrique. Para que la guarden los que están escuchando. Yo lo que le digo a los pacientes, les digo, yo no te puedo decir nada del lifetime management hasta que tengo el CT. Para mí la edad, para ser honesto, no es lo determinante, es la anatomía. Porque si alguien viene y tiene senos de tamaño razonable, donde uno puede poner una válvula 26, 29 Edwards, y sé que se puede repetir en el futuro, uno podría decir que puede ser un lifetime management transcatéter. Al mismo tiempo, sabiendo a los pacientes que cuando son jóvenes uno tiene que ofrecerle la opción, mira, si te operas, tus opciones son, como decías tú, ROS, pero solo algunos pueden hacer ROS bien, ni siquiera en Estados Unidos todo el mundo hace ROS. Tienen que ser centros que lo hagan en forma frecuente. Entonces la opción es ROS, si no es ROS es mecánica, y si esas opciones el paciente las descarta, uno tiene que decir, bueno, ¿qué voy? ¿Voy válvula bioprostética quirúrgica o transcatéter? Y en mi opinión, cuando uno es activo, está trabajando, etcétera, etcétera, si te puedo poner una válvula transcatéter e irte a la casa el otro día y tienes senos grandes, donde te puedo poner una 29 y después otra 26, después una autoexpandible que haga el overcome, creo que no es una mala idea, pero el paciente tiene que entender que es algo dinámico, no tenemos datos a largo plazo de qué pasa en pacientes jóvenes con una válvula TAVI. Yo he puesto pacientes de 42 años sin problemas que no querían. El cirujano dijo, no te voy a abrir el pecho a los 42, sino para ponerte una válvula mecánica. Para ponerte una válvula bioprostética, mejor dile que te pongan una TAVI. Y creo que ahí va la discusión un poco. O sea, ¿cuándo abrir el pecho? Y cuando lo abro, ¿cuál va a ser el implante? Un tema de larga discusión. De entrada, pues les agradezco infinitamente la participación que han tenido. Tienen mucha experiencia ustedes dos en ambos rubros, mitral, aórtica, y esperamos seguir contando con ustedes para futuras presentaciones. Muy amables, un abrazo de aquí desde México a Detroit y a Sao Paulo, y muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Un abrazo, chao.